Estamos con Ignacio Lowe, que es justamente uno de los organizadores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Aquí Luchi Salazar, que me dice que te conoce muy bien, y Horacio Moura te saludan. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Horacio, hola Luchi, hola a todos y todas, un gusto y a la audiencia, por supuesto. Igualmente, Ignacio. Bueno, se prepararon con una semana intensa, por lo que estoy viendo, ¿sí? Dando comienzo el próximo viernes 21. Sí, efectivamente, nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Educación y en general desde la UNER, desde la Universidad Ajá. Nacional de Entre Ríos, siempre tomamos este tema de la memoria respecto de lo ocurrido particularmente durante la última dictadura. No es que no haya otros hechos que durante el año se recuerden y se trabaje para poder pensarlos, pero particularmente nos interesa trabajar sobre el valor de la democracia, sobre la Sí, importancia señor. de cómo las cosas que nos faltan conseguir como sociedad para vivir en un país mejor y más justo, las tenemos que conseguir en democracia, con la pluralidad de voces, con la pluralidad de discusiones, de ¿Cómo perspectivas que nos cuesta, permite la ¿Cómo democracia. cuesta aceptar la pluralidad de voces? ¿Cómo cuesta en ámbitos en los que realmente, si vos no pensás como yo, ah, ah, y es durísimo, ¿no? Y te estoy hablando de los distintos sectores, sea de izquierda, sea de derecha. Loco, sentémonos, en algo tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Cuesta muchísimo el ejercicio de la democracia. ¿Cuántos años? 40 y pico después, desde el 83 a la fecha. Exacto. Bueno, efectivamente nosotros creemos que hacer memoria sobre lo ocurrido nos permite o nos debería permitir valorar lo que la democracia representa aún con sus contradicciones, aún con sus claroscuros, aún con sus límites, Democracia que a nivel pero internacional está en jaque, por cierto, ¿eh? sí, sí, sin duda. El hecho de que esta semana, hoy dialogábamos, la- la- el contexto en el que esta conmemoración se va a dar, cuando esta semana tenemos a un fotógrafo Sí, peleando claro. por su vida, justamente habiendo recibido, en este caso, un cartucho de gas en la cabeza, ejerciendo su tarea de fotógrafo, que por supuesto que es algo que nos interpela absolutamente a todos los ciudadanos, pero en el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación, nosotros tenemos la carrera de comunicación social, donde muchos y muchas estudiantes se forman para trabajar en medios y justamente el que sea un fotógrafo en el ejercicio de su profesión Mm. nos interpela particularmente, pero además porque hace a uno de los pilares de la democracia que supimos conseguir y que queremos defender, que tiene que ver con la libertad de expresión, con el poder reflejar los hechos en este caso desde el lugar de los hechos, valga la redundancia. Así que creemos que es un contexto que nos mueve Como particularmente a... también te quiero agregar, y esto de mi lado, de mi parte en particular, repudio a todos los otros periodistas y camarógrafos que fueron agredidos por las patotas que fueron, que ya se empezaron a conocer quiénes son, y que lincharon a otros periodistas que no llegaron a ese nivel desde ya, gracias a Dios, pero que fueron hackeados porque no querían que se les descubran el rostro, porque lo fueron empujando para que no hagan su trabajo, porque lo fueron forzando para irse a otros lugares. Nada de esto tiene que ser en sociedades democráticas, ni de un lado ni del otro, tolerados, ¿sí? Ni mafiosos que van con punta de armas a patotear y agredir a un sector, ni el exceso policial teniendo en jaque la vida de otra persona, ¿sí? Busquemos puntos medios de una vez por todas, porque si no es democracia para algunos y democracia para otros no. Este Nosotros ejercicio me sin parece duda, lo que ajá, tenemos que hacerlo. sin duda en las actividades, por ejemplo, que tenemos preparadas ahora en el marco de la Semana de Memoria, que incluyen una obra de teatro, de paso te voy ya contando, Por les voy favor, contando, Ignacio. eh, una obra de teatro el viernes de la semana que viene, que, bueno, en Mar del Sur, que justamente abre estas actividades con una obra de teatro que es con entrada libre y gratuita, con invitación a toda la comunidad, y justamente propone discutir desde el contexto de la democracia lo que pasó anteriormente. En este caso, nosotros hacemos esto en el marco de la conmemoración del inicio de la última dictadura, pero por Tal cual. supuesto nos invita a revisar todo nuestro pasado. Partiendo de la base de que nada de lo que ocurre
incluso los hechos de los que estábamos hablando, nacen de un repollo. Uno sabe que las raíces de muchas de las injusticias que existen en nuestro país van mucho más allá de los últimos 5 minutos, del último gobierno, sino que uno tiene que buscar rastrear en la historia, al menos en la historia cercana, muchas de las raíces de los problemas que existen en la actualidad, y creemos que estas actividades nos invitan a pensar eso. Les decía que arrancábamos con una obra de teatro el viernes de la semana que viene, 8 de la noche, en el Auditorio Rodolfo Walsh del edificio de Buenos Aires 389. Y seguimos, voy a mencionar las actividades principales. El miércoles 26, en el patio de La Casona, le solemos decir, de Alameda de la Federación 105, con una actividad que organiza el Centro de Estudiantes, que nosotros acompañamos, que tiene que ver con una exposición de cartas que escribió desde la cárcel un militante detenido en ese momento, Mario Menéndez, y fotos de Brian Paniza, que es un estudiante de nuestra facultad que va a hacer una exposición de fotos que hizo en anteriores movilizaciones y marchas como la que este lunes 24 de marzo se va a producir, y a la que también convocamos. Y como cierre de esta serie de actividades, tenemos una que nos representa un compromiso muy grande poder hacerla y que salga bien, que es una actividad que hacemos en conjunto con la editorial de la EDUNER, y la editorial de la Municipalidad de Paraná, así como, por ejemplo, la obra de teatro se puede hacer gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de Extensión de la UNER. En este caso, la actividad del jueves 27 a las 7 de la tarde, partiendo desde alumnado de la facultad que queda en Alameda de la Federación 106, es un recorrido literario por distintos sitios vinculados con la memoria que existen en nuestra facultad. Partimos justamente de alumnado, donde vamos a compartir las actas con las que se suspendía a los estudiantes que la intervención a ver si tenías pensamiento crítico en ese momento. Nada, te bajaban de un balazo. Olvídate. Son actas que registran justamente esta suspensión, que les quita el derecho a estudiar a una serie de estudiantes, una lista larga de estudiantes. En aquel momento vamos a la biblioteca, donde vamos a compartir también historias vinculadas a la censura, a partir incluso de anécdotas que tienen que ver con cosas que en la actualidad, como rebota en la historia en el presente. En la actualidad, estudiantes de la facultad siguen encontrando libros que en la ficha de lectura del libro marcan como del último préstamo en diciembre de 1975 o en marzo de 1976 salta a 1984. Que desapareció el que lo solicitó y el libro. Son libros que estuvieron de mínima escondidos, más allá de que en nuestra facultad hay muchos libros que directamente no volvieron a estar en la biblioteca después de la dictadura. Que quedaron proscritos los libros, no fueron tomados por libros luego desaparecidos, sino que guardalos porque comprometían. Y fueron quemados también. Fueron quemados, otros. Y también tenemos esas historias, y también vamos a compartir lecturas que tienen que ver con eso, justamente. Me parece fantástico. Así que es una invitación abierta a toda la comunidad, no solo de la facultad, sino a quienes quieran acercarse. Son distintas invitaciones que insisto y coincido con la necesidad de que nos permitan discutir sin tapujos y con libertad. Pero siempre partiendo de la base de la necesidad que tenemos por la historia vivida de resguardar, de proteger y de valorar la democracia que, como decía, supimos conseguir. Esta democracia que no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de la historia nuestra y de las luchas que se han hecho para... Y vos, que sos de la generación más joven, y ahí les tiro la pelota a vos, Nacho. Nacho, ¿cuánto tenés vos? Yo nací en la dictadura, en el 77, 47. Casi más igual. Bueno, yo en el 73. ¿Luchi, vos? En el 2000. El 2000. Bueno, ahí está. Va para Luchi la cosa. ¿Ustedes tienen conocimiento o realmente valoran, digo, las nuevas generaciones, vamos con los millennials, de lo que es la democracia y lo que se luchó para conseguir una democracia? Digo, las nuevas generaciones, ¿tienen realmente un termómetro de lo que esto significa? Y bueno, yo
en la Facultad de Ciencias de la Educación, más que nada, sí recorrí mucho lo que fue esa historia, pero bueno, yo tuve la posibilidad, ¿no?, de estudiar y de conocer un poco la historia, pero sí, obviamente que sé que quizás no todos los chicos y chicas de mi edad conocen cómo fue la Viste, historia, como por que eso es nacen como importante. siendo personas universales, es como Claro. que esto ya lo heredé. Yo desde que nací conozco qué es esto, digamos. Y entonces medio que ya como lo tengo de herencia, no sé si lo valoro tanto. Por eso es importante, Juguete, sí, que naciste con un juguete ya adquirido, digamos, ¿no? por eso son importantes estas actividades y bueno, que se siga hablando y dando a conocer la historia para que las nuevas generaciones también sepan y valoren que vivimos en democracia todavía. A veces lo que se hereda, viste, no se valora. Esta es la verdad, Ignacio. Bueno, el año pasado, en ocasión de, en realidad, bueno, al cumplirse el 10 de diciembre de 1983, en realidad ya el año anterior, al cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia, nosotros hicimos toda una serie desde el Centro de Producción en Comunicación y Educación, una serie de trabajos de producciones audiovisuales y sonoras que tenían que ver justamente con esto, con recordar cuáles son los derechos que de los que nosotros gozamos y que tenemos gracias a, o justamente por el hecho de que vivimos en democracia, como para no perder de vista y no perder el registro de cuál es la diferencia de vivir en una democracia o en una dictadura, independientemente de, como decía, todas las deudas que sabemos que esta democracia tiene. Indudablemente. Pero tenemos que terminar de conciliarlas tarde o temprano. Sentémonos, blanqueémonos. ¿Qué es delincuencia? ¿Qué es protesta? ¿Qué es democracia? ¿Qué es libertad de expresión? Pongamos puntos que están taxativamente expresados en la Constitución, pero ahí va otro tema. ¿Cuántos han leído la Constitución? Por ejemplo, ¿no?, que no lo dan ni siquiera a la primaria, que tendría que ser una cuestión de libro obligatorio, porque arrancando desde la primaria, leyendo la Constitución, incluso la reformada post-94, uno empezaría a tener claro cómo se maneja el sistema o en dónde está inserto. Sí. Que te diga alguien si realmente leyó la Constitución, o hagamos un termómetro de cuántos lo leyeron en la escuela primaria o la secundaria, y vamos a ver un faltante de que a partir de ahí radicamos con por lo menos un pilar en falso, faltante. Bueno, sin duda, si hay un registro de las deudas que como sociedad y la democracia incluso tiene con la sociedad, está plasmado en aquellos derechos que consagra la Constitución Nacional, pero que para grandes mayorías de la población en muchos casos no Total, lo googleamos, Nacho. Lo googleamos el artículo que nos convenga, los otros los salteamos. Bueno, grandes charlas interesantes. Un último agregado, esas producciones a las que hacía referencia, una de las producciones a las que hacía referencia tienen que ver con que este año se cumplen 40 años del juicio de la Junta. Sí, señor. Producido en 1985. Y lo que costó en democracia hacer eso. Exacto, y que seamos uno de los pocos países del mundo, y en ese momento el primero, que pudo enjuiciar en democracia a quienes llevaron adelante un golpe de Estado y una dictadura, me parece que es algo que también vale la pena ser recordado, ser valorado y ser puesto en relevancia. Sábato, Alfonsín, la CONADEP, todo lo que se hizo y lo que se sufrió como para llevar, y la tensión que había después de un siglo y medio de pujas internas entre extractos militares, o sea, desde el 1830 hasta prácticamente el advenimiento de la democracia, era pujas internas de distintos extractos militares, en los cuales te daban un respiro de democracia, pseudo-democracia, y volvían los ataques institucionales. Bueno, amigo, hecha la convocatoria entonces, 24 de marzo, ya arrancando el próximo viernes 21, entonces. Exacto. Desde ya que la información disponible en la página de la Facu y muchísimas gracias por la difusión. A vos por la salida tan repentina. Un abrazo grande, cuídate. Ignacio entonces Lowy, entonces desde la Facultad de Ciencias de la Educación, dando cuenta de las actividades que se van a desarrollar desde la UNER también, por supuesto, ya de cara a el 24 de marzo, Día de la Memoria, ¿sí?